por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Revista Mundo Agro, Point Chile, 38 años dedicados a entregar productos fitosanitarios y bioestimulantes de calidad para tus cultivos. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas y, espero, más rendimiento por hectárea con Intelligence. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. Bienvenidos al Agro, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estamos iniciando un nuevo programa en un fin de semana de septiembre, ya con la revisión de temas de información que tienen que ver con nuestras fiestas patrias, con nuestras tradiciones, así que todo este mes hacemos programas especiales, pero obviamente ligados a nuestra tierra, ¿sí? Al agro, al mundo rural, en fin. Antes de comenzar y invitarlos para este programa, vamos a saludar a nuestros auspiciadores que son súper importantes y que nos han acompañado ya largo rato. Vamos a saludar a Kals, Stoller, Sumitomo, Peuman Innovation, Sargent Chile, Summit Agro, Vivero Los Olmos, Point y Carosi. Muchas gracias por estar con nosotros. La invitación entonces está hecha, tenemos un programa súper entretenido y vamos a comenzar justamente con un tema bien rico, diría yo, porque vamos a conversar septiembre, como les decía, como ya es tradición todos los años, vamos a poner énfasis en el mes de temas relacionados con tradiciones, comidas, en fin. Y justamente vamos a conversar esta mañana con alimentos, con comidas, con preparados que tienen que ver con el campo chileno. Comida típica de nuestra tierra y lo hacemos desde la A de arrollado hasta la Z de zapallito. Así dice el libro Al Rico ABC, que se los quiero mostrar. Aquí está Al Rico ABC de los autores Esteban Cabeza y Felipe Zavala, que fue lanzado este jueves recién, y que presenta en orden alfabético preparaciones muy populares y algunos insumos chilenos. No, sí que es demasiado entretenido porque además tiene unas ilustraciones, es precioso, mire, loco. Yo se lo estoy mostrando a la gente que nos ve por streaming, ¿ah? Eh, ya, ahí al azar. ¿Qué son estas? Sopaipilla, no, demasiado entretenido. Vamos a conversar con Esteban Cabeza, periodista, autor de numerosos libros infantiles, entre ellos los de Julito Cabello, y crítico de restaurantes de El Mercurio. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido al Agro. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Todos los septiembres no hablamos, ya te estoy haciendo así como panelista estable de los septiembres. Es que es muy entretenido conversar sobre cosas chilenas, sobre cosas de nuestras tradiciones. Entre otras cosas, Esteban, estarás de acuerdo conmigo, porque estas conversaciones hacen que eso se mantenga siempre vivo entre los Ujú. chilenos. ¿Cómo nace este libro que tiene ilustraciones que yo les mostraba muy bonitas y originales? Cuéntame qué fue primero, los dibujos que le pusieron texto o tenían el texto en mente y le pusieron dibujo. Todos mis libros tienen procesos bien distintos, ¿eh? En este caso, Felipe tenía un puesto de letreros en el Persa Franklin. Ya, Entonces, yo veía estos letreros, veía que era ultra talentoso. Después comencé a ver que hacía trabajo de lettering, ¿no? En distintos restaurantes, ya, Mercado Mood, por voy a mostrar ejemplo. ahí algunos. Entonces me acerqué a él y le dije, mira, tengo esta idea. ¿Te parece? Y me dijo, ya, ok. Y de ahí hasta que lanzamos el libro deben haber pasado 2 años y medio más o menos. Porque, bueno, hubo un momento en que me quedé parado porque, bueno, no hay ninguna receta ni insumo con X, ¿ya? Pero Me di tampoco tenía cuenta. ninguna, sí, pero por eso mismo tuve que hacer unas décimas al comienzo y al final, como disculpándome. Pero estuve como 5 o 6 meses parado porque no tenía recetas con I. Ay, no te Entonces, puedo creer. ¿Y qué pusiste sí, al final? puse algo que es un poquito un anacronismo, ¿ya? Que son las islas flotantes, que Ah, nuestras abuelas le decían islas flotantes, claro, pero que es la nosotros lo leche conocemos más como nevada. leche nevada. Claro, un El postre. nombre en francés
es isla flotante, porque es un plato adoptado de la cocina francesa. Mira, claro, uno Sí. empieza a pensar y dice, ¿qué cosas con I? Bueno, te voy a ir preguntando. Primero, contémosle a, Ajá. a nuestros auditores de qué se trata, porque esto es un breve, una breve, yo diría una breve descripción de una Ujú. comida o preparación, una breve descripción y una contextualización. ¿Ah? Ok. ¿Sí? Claro, entonces, por ejemplo, ya se habla de la sopaipilla y se habla de la típica pelea de la sopaipilla del sur con la del centro, ¿no? Que en el sur es sin zapallo y en el centro consideran que es como un pan frito nomás. Em, Hay cosas, me preocupé mucho de que hubiera un plato de Isla de Pascua, hay cosas del extremo norte, del extremo sur, ¿ya? Porque Chile en gastronomía es muchos chiles. Entonces, Es muy de alguna diverso. manera, sí, hubo como una búsqueda así consciente. Ya, Esteban, pero en el fondo, lo que yo les decía a nuestros auditores, por ejemplo, Mm, es un breve texto, es una cosita muy breve. ujú. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? En el fondo, ¿cuál es la idea de dejar las tres, cuatro ideas más importantes en torno a eso, a esa preparación, comida, en fin? Mira, yo creo que, a ver, a mí me encanta la comida porque la encuentro súper democrática, ¿ya? O sea, todo el mundo sabe cuando una cazuela es mala, cuando no es la de la mamá, ¿no? Pero aparte, igual uno puede argumentar, ¿no? Y son platos baratos, ¿cachai? A diferencia del vino, que todo el mundo se apanica y se achuncha cuando hay alguien que sabe un poco más, ¿ya? Entonces, me encanta la comida por eso. Yo creo que hay un nexo entre padres e hijos también, porque se pueden haber ido a comer el Barros Luco, se pueden haber comido el sándwich Piñera que tiene el Café Torres, ¿cachai? O pueden haber leído del sándwich Boric. Entonces, yo Genial. creo que son como pequeñas cápsulas de información que abren la posibilidad de hablar del tema de la comida y de la memoria también y de cuando alguien fue, no sé, pues fue y comió, si alguien pudiera ir a Pascua y comió un humo, contarlo, porque eso lo despierta. O que existe la gallina mapuche, que es la coyonca, y así. Sí, yo no la conocí. Ahora, aquí dice en el libro, la letra entra, no, la letra con sabor entra. Mm. Sí, ¿por qué? Porque uno lee esto y como que se imagina el sabor, lo percibe, no sé. ¿Qué hay detrás de esa frase? Mira, bien gracioso porque lo he ido leyendo, bueno, visito colegios regularmente, entonces casi siempre llegamos hasta la guía de guatitas porque ahí ya el público se divide, ¿no? Y también empiezan los niños a contar esto de la mamá como sádica que pone las papas fritas debajo de las guatitas, que parece que esa tradición se conserva, ¿ya? Ya, Entonces, yo creo que está esta idea del abecedario, pero el abecedario también es una excusa, un marco forzado para poder hablar de comida chilena, que, o sea, es lo más nuestro que tenemos. Es, mira, es bien loco, ¿ah? Porque las dos cocinas regionales más importantes de América son la mexicana y la peruana, ¿ya? Y es porque, en definitiva, la gente va a una zona y come la proteína de la zona. ya, ¿Ya? Acá Chile es una contradicción. O sea, Chile, nosotros debiéramos tener embutidos regionales, debiéramos tener muchos más quesos regionales. ya. Uno debiera viajar al norte para poder comer camarones del Elqui. Eh, entonces, estamos súper al debe en Ya, eso. ya. Y ¿Mm? Esteban, mencionaste a los colegios. ¿Este libro está destinado más especialmente a los niños, a ese público, o a todos? O sea, a ver, yo escribo para niños. Yo creo que un niño puede leerlo y puede reírse. Yo creo que un adulto junto con un niño, o sea, hay chistes como que está la jaiba y también hay un grupo musical que tiene el mismo nombre pero no se come, ¿ya? Claro. Entonces, y a los niños los jaivas puede que no les haga ningún sentido, que están escuchando, no sé, pues a Dua Lipa. Entonces, yo creo que todos los libros son una herramienta de acercamiento y Mm, yo creo que ese es el objetivo de este libro, sí. ya, y es necesario hoy en día, dirías tú, acercar nuestros alimentos, nuestra comida a los chilenos de esta manera, así más lúdica. ¿Falta eso? ¿Conocemos poco los chilenos de nuestra comida? Te insisto, somos muchos chiles, o sea, casi nadie sabe que hay un curanto altiplánico en Arica al interior que se llama Pachamanca.
o la guatía, o que está el humo entonces, nos hace falta más como chileno un turismo gastronómico interior, ¿ya? Estamos todos bien al debe. Yo cada vez que viajo, o sea, acabo de viajar a Tacna, y en Tacna tú sabes que el pastel de choclo es un pastel, es un dulce. Ah, no Lo te puedo creer. convirtieron, lo ¿Pero con convirtieron en choclo? un postre, con choclo, pero tiene vainilla, canela, pasa, y es un postre. Y No. tienen una marraqueta, que es distinta a nuestra marraqueta. Estos son resabios de la ocupación chilena en Tacna. Ya, Entonces, y en Arica es el único lugar donde me he encontrado que te ofrecen el ceviche a la chilena o a la peruana, porque claro, como es seguro, frontera, tienen que seguro. defender la receta que se ha perdido, Ya, y ahí que es hay la del mucho, ceviche a la chilena. y ahí hay mucha influencia peruana, entonces, pues, Esteban. O sea, peruana, boliviana también, pues hasta Antofagasta. Entonces, mira, es un mundo Claro, inabarcable, es me imagino. alucinante. Te encuentras con que los pescados tienen distintos nombres en Juan Fernández o en Isla de Pascua, o en el norte o en el sur. Eh, es una cuestión, Dentro de un mismo in- territorio, una variedad increíble sí, de preparaciones, de comida, pero te insisto, yo creo que, claro, lo que tú dices, son muchos chiles, pero conocemos muy poco de muchos chiles. sí, pues, sí, hay harta pega que hacer y es entretenido. Muy entretenida también es esta conversación que estamos teniendo con Esteban Cabeza, autor del libro Al Rico ABC aquí en el Agro. Vamos a hacer una pequeña pausa, espérame un poquitito y a ustedes Ujú. les recomiendo asegurar su producción de cerezas con Propulse The Point, fitorregulador auxínico seguro y eficiente también para almendros, ciruelos y cítricos. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en el Agro hablando de comida chilena, preparaciones chilenas. Esteban Cabezas, autor del libro Al Rico ABC. Bueno, en este ejemplar dedicado especialmente a niños, como nos decía, hay de todo, como por ejemplo arrollado, lo que tú mencionabas, barros lucos, charquicán, empanada, fricandela, guatita, humita, en fin. Quiero preguntarte lo siguiente, porque claro, por Ujú. ejemplo, uno es entretenido porque uno se hace el ejercicio. Por ejemplo, en la C, ¿por qué se optó por cazuela y no por curanto, por ejemplo? ¿Cómo se hizo la selección? Porque es uno por letra. Sí, porque cazuela en particular, hay distintas cazuelas en todo Chile. O Ya. sea, está cazuela de chancho, tenía en Chiloé, tenía la cazuela de cordero con luche, eh, está la cazuela de pava con chuchoca. Ay, qué... En Isla de Pascua, por ejemplo, cuando te hacen cazuela con gallina en cautiverio, le dicen gallina deportista, para diferenciarla del pollo de criadero, porque Ay, es más durita y tiene menos carne, ¿cachai? Entonces, la cazuela es vital, po. Curanto, digamos que, claro, hubiera sido ideal el curanto porque precisamente tomo el humo, que es pascuense, y la guatía, pero dejar afuera la cazuela es... Lo ideal era que no fuera como tan de... O sea, todo el mundo ha comido cazuela. ya, Entonces, todo el mundo tiene opinión de la cazuela, ya, ¿no? ya. Que fuera lo más universal posible o lo más conocido, tal vez. Ah, ¿ese fue el criterio de selección, Esteban? Unidad y variedad, po. No poner cosas demasiado raras. Bueno, en la ñ puse el ñachi, porque, bueno, hay mamás que me han preguntado, ¿es un libro de receta? Y yo les digo, no, porque Sí. habría que poner, consígase un cordero vivo, cuélguelo cabeza abajo, degüéllelo y ponga la sangre hasta que se coagule, No, pues. sí que Entonces, no, no. claramente Tam- receta no es. Ya. claro, recetas no. No, a mí, Entonces, no sé, a mí me gusta, pero sí te digo, porque tiene como un datito de repente, sorpresas como la gallina mapuche que tú incluiste mm, en la K, de Coyonca. la coyonca, sí. Oye, ¿por qué? Porque no había una comida o preparación con K. No, no. Y además porque hemos visto de repente en los mercados los huevos azules, que son característicos de la coyonca. Entonces, ahí tuvimos un tema con el editor. Bueno, sale por Editorial SM.
y nada, tuvimos un tema con el editor porque yo quise meter insumos aparte de recetas. Entonces puse la jaiba, puse la coyonca, puse la reineta, eh, porque me parecía que, o Sí. sea, los niños ven la reineta. Mira, siempre he querido hacer una guía de campo de las ferias, para que en definitiva los niños vayan y sepan diferenciar los tipos de lechuga, los tipos de papa. Ah, pero qué interesante. ¿Y eso en eso estás trabajando o qué? No, llevo tiempo y, o sea, a ver, lo que más me encantaría hacer es una guía de los mercados de Chile. O sea, el mercado Valdivia es el mercado más bello de Chile, por Bueno, y ejemplo. el de Chillán, que es tan conocido, Ya ¿no? no tanto, ahí Ah, ya es sí, un ah, mito, sí, sí, mira. porque esa idea del de Chillán de que uno entraba, como es, con hambre y en pelota y salía vestido y comido, no, ya no tanto, ¿cachai? Ya. Y ahí, bueno, en Chillán pasó algo, yo en un minuto para la revista El Domingo del Mercurio hice una cata de longanizas de Chillán. Ay, Y tú sabes que en Chillán se oponen a la idea de que haya denominación de origen, porque ¿por como se qué? proveen de chanchos, ya de productoras de chanchos, no son chanchos de la zona. Y si fueran de la zona como eran antes, ahí sí Ah, podrían hacerlo. perfecto. Ya. Entonces no les conviene. Y te vas Ya. encontrando con ese tipo de cosas, ¿no? Pero el mercado fluvial de Valdivia es bellísimo. Y Mira. el agro, que es el de, ¿cómo se llama? El de Arica también. O sea, es como que hacen un casting de fruta y verdura y las ponen en orden. Es precioso. De ahí me traje 2 kilos de charqui de llamo, porque era súper barato. ¿De llamo? Eh, Eso es de sí, llama, ¿o no? sí, Ya, sí. ya. Y mira, ¿y qué, cómo es el charqui? ¿Es un poquito más blandito o nada que ver? No, es un poquito más hediondito, pero es rico. Y se puede hacer, hay un plato peruano, o sea, perdón, hay un plato de arroz con charqui boliviano que hice con ese, que se llama majao. Oye, a propósito de charqui, ya me voy para otro Mm, lado, pero es que, ajá, claro, ahí tú ponías que el charqui can originalmente mm. era con charqui, ¿no? Con una Sí, pues carne sí. mucho más dura. Claro, es dentro de los datos que aparecen aquí en el Pero libro. el charqui es súper caro hoy. Sí. Entonces, Ujú. y bueno, y ahí también hay un tema de educación, o sea, que dejen en las cartas de poner charquicán sin carne de guarnición, porque charquicán es charqui, que es carne, y can, que es guiso. Entonces, no existe el charquicán sin carne. No, Y el po. valdiviano también se inventó para lo mismo. Eran las tropas españolas que, no sé, pues las pobres dentaduras, o sea, masticando charqui y no sé qué, e inventaron esta sopa para poder Ah, ya. reblandecer un poco lo que era la ración que les daban. Ese se llama valdiviano. El valdiviano, El sí. valdiviano, es como una sopa. Sí. Oye, Esteban, bueno, a propósito de comida, así Ujú. hablando contigo, cada 18 de septiembre aparecen, em, ¿hay modas en las comidas también o no? En materia culinaria, por ejemplo, ¿se pone de moda algo para tomar o beber para este 18 o no? ¿O siempre volvemos a lo mismo? Ah, al asado, a la misma cosa. No sé, ya veo que va a salir una cruz entre Aperol y terremoto, así, pero no, la gente. Pero, ¿sabe qué? Voy a decir algo que es poco popular, ¿ya? Pero el peor día para salir a comer, por ejemplo, el Día de la Madre. O sea, a mi madre la llevamos a comer o la semana antes o la semana ¿Por después. qué? Porque atienden mal, porque están apanados, porque todo el mundo va ese día. Y va gente que no va a restaurantes usualmente. Entonces, gente que está más indecisa o que se Ah, pone de peor humor, ¿cachai? ya. Entonces, el grosor de la masa de la empanada aumenta para el 18, porque en definitiva, porque tienen que hacer más, tienen que mandar en volúmenes a las oficinas que compran y te diría que es uno de los peores momentos para comer empanada en el año. Entonces, yo como empanadas todo el año menos el 18. Soy súper contracíclico, ¿ah? Mira, pero no deja de ser interesante tu recomendación. A Ya, mí me mata la empanada de pino, tengo la suerte de que estoy cerca de la Temucana, en Peñalolén. Y yo me como una empanada de pino cada 15 días, o sea, no. Y a mí me pero, encantaría que la empanada de pino fuera más a la antigua, o sea, con pasa, me carga cuando viene la aceituna sin carozo,
Me Pero gusta ya, con comino. no, claro. Pero espérate, ¿y ahora que las hacen sin pasa? En la mayoría de los lugares, sí. Ah, ¿por qué ese gustito como un poquito dulce le da Es su... loco, es como colonial, tiene una cosa así como antigua. Y el comino, que es súper chileno, también. O Mira, sea, para comerme una con harto comino, tengo que ir al Bombón Oriental, que es donde se acriminan con el ¿dónde comino y me queda? encanta. ¿Dónde queda el El bombón? Bombón Oriental que hay ahí al lado del Teatro de la Comedia, Ya, ahí perfecto. en Merced. Sí, 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 perfecto. Pero, Oye, Esteban, o sea, ya, ujú, entonces ya que nos metimos en el 18 y ujú. que nos estás recomendando no comer empanada, no Pucha, comer lo empanada ahora, siento, o no, sea, no, sí, cosa de cada uno nomás. Ya, pero ¿qué otras recomendaciones tenemos para este 18 próxima semana? Ya no queda nada. Por ejemplo. ay, no sé, mira, hay cosas de comida chilena popular que yo no entiendo que no se vendan más. El arrollado malaya yo encuentro que es una Ay, lo maravilla máximo, culinaria y es lo cuesta en máximo. encontrar en el Pello, en la Ana María, ¿cachai? Sí. El mismo curanto en olla, o sea, el curanto en olla es espectacular. Yo te diría que la gastronomía chilota es una de las que tiene más identidad de todo Chile, o sea, es alucinante. O sea, comí chochoca, que es una cuestión es un uslero gigante cubierto de puré de papa y que lo van pasando por arriba de la brasa y con chicharrón de chancho, sí. Entonces, Es que ¿ves me que es río lo mismo? porque encuentro que igual la comida es media pesada, ¿o no? Es pesadita. O sea, yo creo que no hay nada light en la comida chilena. No. O sea, lo más, bueno, y ahí nuevamente el aporte de los peruanos. O sea, yo prefiero una ensalada chilena con cebolla morada que antes no se encontraba. Ay, O sea, sí, es que la cebolla que morada es lo máximo. es que es la posibilidad para los que somos más delicaditos de Es comer más suave cebolla que la cruda. otra, ¿o no? Es más suave. Sí, pues. Sí, po. O sea, a ver, tú puedes comprar cebolla nueva de la otra, pero es solo en un periodo. Hay una ventana en que puedes. No me digas, no te pregunto, no sé en qué mes, pero yo veo cebolla nueva y compro y puedo comer cebolla blanca cruda, pero el resto del año es cebolla morada. Y gracias a los peruanos, por ejemplo, se vende pulpo ahora en las pescaderías, que nunca se había vendido. Sí, po. Se encuentra jengibre en las ferias, que antes no había. Oye, a propósito de eso, ya bueno, ya se nos acabó el ¿Mm? tiempo, pero no, Ajá. no es malo, claro, es que uno no lo asocia, pero un cevichito, ¿Mm? pescadito, marisco para el 18, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero sí, pues sí. Absolutamente. Es bien chileno también. Esteban Cabezas, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Demasiado entretenido el tema de las comidas chilenas. Y al Rico ABC, cómprelo para sus hijos, para realmente un... Yo lo encuentro precioso, además un libro muy bonito. Está ya en librería, está a la venta. Sí, ya está en librería, sí. Ya, súper. Muchas gracias, Esteban, que estés bien. Muchas gracias, Verónica. Y desearte un feliz 18, pues. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, que estés muy bien. Vámonos a una pausa nosotros. Les cuento que un verdadero productor sabe que si el frío se empieza a tardar las puntas verdes, aún puedes activar. Con ProStar Plus descubrirás el poder del único homogenizador que puede ser aplicado en puntas verdes. ProStar Plus es profloración homogénea, pro ahorro y más productividad. Encuéntralo en stoller.cl o en tu distribuidor más cercano. Ya seguimos. Ya. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en el Agro. Vamos a seguir hablando de libros interesantes, pero en este, que es una verdadera obra de arte, diría yo, los árboles chilenos son los protagonistas. Probablemente usted al sentarse a la sombra de un árbol no repare qué especie es, ni se fije, ¿no? Ni menos imagine que pueda ser una araucaria en una plaza de París o árboles nativos chilenos en lugares tan remotos como Bratislava o Singapur. Bueno, de este libro que se llama Árboles chilenos en el mundo, que fue lanzado el 2018, que llegó incluso a manos de la realeza británica y a partir de la cual ahora se está trabajando una segunda edición y que es una selección de 60 historias sobre especies nativas de Chile que crecen alrededor del mundo. Vamos a conversar
a continuación con su autor, Rodrigo Fernández, documentalista chileno, amante de la flora y fauna de nuestro país. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido al Agro. Hola, muchas gracias por la linda presentación. Oye, pero es que el libro es maravilloso. No, no lo tengo aquí físicamente, pero lo vi y es una fotografía, una obra de arte, como dije yo al principio. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de armar un libro de árboles chilenos alrededor del mundo? Sí, mira, bueno, yo soy documentalista, había hecho una serie sobre las familias fundadoras de Viña del Mar y ahí Blanca Vergara, que en paz descanse, me contó que su bisabuelo traía plantas a la Quinta Vergara y por Ya. eso se denominó Quinta, porque traía especies de muchas partes del mundo. ¿Ya? Incluso ahí vivía todavía, ojalá esté, una especie de la India que ya se había extinguido allá. Y luego de eso, esto fue hace hartos años atrás, estuve en Ravelo, en Italia, al sur de Italia, donde me inquietaba saber dónde Wagner había escrito su Parsifal, la ópera que era en un jardín. ¿Ya? Y recorriendo el jardín me encuentro en un patio con una palma chilena, preciosa la palma chilena. Y la verdad que ya esa villa no pertenecía a los dueños originales y era de una fundación y no tenían idea de qué lo que era. Y así me dijeron, mire, no sabemos, pero hay una igual en Nápoles. Entonces, fui ahí, tenían otra que debe haber sido hermana de esa, y ahí él me dijo, no, esta es más o menos la que realmente linda, es las que están en Pisa. ¿Ya? Ay, Y qué en sí. Pisa. Ay, Claro, me dijeron, sí, estas son muy lindas, pero realmente la que está en Florencia está calificada como el gigante verde. Y así, bueno, se fueron multiplicando las especies, porque en realidad la palma chilena es una de las importantes, pero están muchas otras especies. ay, así nació entonces esta idea. Tú dijiste, bueno, ¿cómo hay árboles chilenos en el mundo? ¿Cómo llegaron acá? Bueno, justamente te quiero preguntar, cómo llega, por ejemplo, la primera araucaria a Inglaterra? Porque uno no se imagina, o sea, como un árbol Ah, de esa magnitud, de ese tamaño, y además, por lo que viene el libro, ocupando lugares absolutamente importantes dentro de donde están. ¿Cómo llegan? claro que sí. Bueno, es muy anecdótica, porque realmente ahí está el capitán Vancouver, que ¿Ya? viene de Vancouver, de fundar allá, y frente a Valparaíso tiene un problema con su barco y dice, bueno, tenemos que acercarnos a Valparaíso pese que este es un barco de la Armada Británica y en ese momento estamos hablando de la colonia, es territorio español. Sin embargo, dicen, bueno, en realidad el gobernador acá es irlandés, es O'Higgins, Ambrosio Higgins, y se acercan y los atienden muy bien, y mientras reparan el barco, él los invita a comer, y de postre le tiene piñones de araucaria. Y en el barco iba un naturalista, un médico en realidad, y se inquieta con estas semillas y las plantas. Ese barco se demoró como más de 2 años en volver a Inglaterra, y ahí vuelve con las primeras 4 plantitas ya asomando la araucaria. Y ahí entonces la gente, y sobre todo los botánicos, porque la araucaria realmente es excepcional, es casi un dinosaurio viviente. De hecho, vale recordar que vivía con los dinosaurios en la misma época, de hecho, antes de los dinosaurios del Tyrannosaurus Rex, que es el que siempre vemos. O Sí. sea, es una especie muy admirada por, Antigua. por los, por Y- los ingleses, bueno, y por todo el mundo botánico. ¿Ya? Oye, Rodrigo, y ya que hablamos de la llegada de esta primera araucaria a Inglaterra, ¿es verdad que, bueno, cuando lanzaste este libro, de alguna manera llegó a la realeza británica? Bueno, claro, de alguna manera, porque uno de los estudios que hice fue en Escocia, en el Castillo Kennedy,
¿Ya? porque me habían dicho que ahí estaba el ulmo más grande que existe, fuera de Chile. Y llegué al Castillo Kennedy sin tener muchos antecedentes. Eh, Simplemente, bueno, había un jardín botánico del Royal de Edimburgo, ya me habían hecho el contacto. Y bueno, yo empiezo a ver esto y después me doy cuenta que además hay dos avenidas de Araucaria, hay, bueno, un montón de otras especies, realmente el jardín maravilloso. Y bueno, yo mirando todas estas cosas, fotografiándolo, conozco a la dueña y la dueña era la Lady Davina Bowens-Lyon, ¿Ya? prima hermana de la reina Isabel, y que no Ah, hablaba con nadie, era muy callada, vivió como 60 años cuidando este ya. castillo y este jardín, son 24 hectáreas de jardín, maravilloso. Y bueno, la señora parece que no hablaba mucho con la gente, sin embargo, alguien que le viniera a admirar sus árboles chilenos, entramos en buena sintonía y lamentablemente ella murió en 2018, en el momento que terminaba el libro, entonces lo lanzamos en Londres y yo le hice un homenaje a ella y bueno, después el libro entonces se entregó a la Casa Real y Ay, qué maravilla, qué porque en maravilla. realidad hay mucha colaboración también. Es un Hay que darlo. verdadero documento, Rodrigo, un libro que, bueno, que un poco lo que tú nos cuentas, ¿ah? Porque de cada árbol hay una historia asociada al lado, hay personas, hay como un relato, ¿verdad? ¿Cuál es el árbol chileno en esta, porque esto es como una especie de investigación que tú haces por el mundo? ¿Cuál es el árbol chileno que más se da o que mayor tiene presencia en otros países del mundo? Bueno, claro, como te decía, definitivamente la Araucaria. La La araucaria. Araucaria es la más Ya. mirada, y también el alerce, por supuesto, y que crece con más dificultad, no hay tantos. eh, no hay tantos. Por ejemplo, está el Kew Gardens, que es el gran jardín en Londres, sin embargo, el que encontré está en un cementerio, ¿no? Y por eso también, aclaro, es un libro de botánica, pero sobre todo de las relaciones culturales que hay con él, ¿no? Justamente en ese alerce descansaron las tropas de la Primera Guerra Mundial antes de cruzar de Inglaterra a Francia, y ahí fue el lugar, en ese cementerio, alrededor de ese, donde se juntaron todos. ¿Dónde Y eso? así ¿Dónde fue eso? eso es en Inglaterra, es un pueblo que en este momento se me va, es un pueblo muy significante, ¿Ya? eh, y ahí es donde no me acuerdo exactamente el nombre, pero Oye, ahí te... oye, Rodrigo, revisando el libro me encontré con que hay araucaria en castillos europeos como en Escocia, España, lo que tú me decías, por ejemplo, en la Catedral de Burdeos, además, ocupan lugares importantes. Qué impresionante. ¿Qué es lo que Sí, más te ha llamado la atención? sí, justamente, bueno, la admiración que hay por los árboles chilenos, y eso es lo que pretende el libro en el fondo, que nosotros realmente admiremos, tal como ellos nos están enseñando, de estas especies, muchas especies, no es porque estamos hablando de esto, pero hay desde quillay, desde lo que te imaginas, de la gente que realmente se fascina con todos nuestros árboles. Así que la idea es que la gente al ver esto, tú dices, oye, en realidad fíjate que yo lo estaba mirando menos aquí el coihue que está allá afuera, así que por eso. Qué salvaje. Además, no, y además que son fotografías maravillosas. ¿Cómo cómo llegas tú a recopilar toda esta información? En el libro dice un poco que, bueno, es gracias a la colaboración de mucha gente. ¿Te están enviando constantemente información de todas partes del mundo? Sí, justamente, realmente se arma como una cofradía, la gente ¿Ya? colabora, uno conoce, tal como te conté la primera historia del señor este de las palmas chilenas, así los jardines botánicos o las casonas grandes que tienen grandes jardines, dicen, mira, tengo un primo que también trajo y así se va armando. Y por eso esta segunda edición está ampliada, tiene más capítulos porque en el tiempo y sigue hasta todo el rato, digamos, se van apareciendo nuevos, Se van a y ir bueno, sumando. 15 Vamos a años. seguir conversando, Rodrigo. Dame un segundo, vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Rodrigo Fernández, documentalista, autor del libro Árboles chilenos en el mundo.
Maniplex Bemolia, haz que tu huerto sea la envidia del sector con una gestión inteligente de la caída de las hojas. Elegir Sumitomo Chemical es una cuestión de filosofía. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando con Rodrigo Fernández, documentalista, autor del libro Árboles chilenos en el mundo. Un libro espectacular, que es una edición limitada, y respecto a la cual ya se está haciendo, como nos decía antes de irnos a una pausa, una segunda edición. Rodrigo, me mencionaba en la primera parte las palmas chilenas. ¿Qué nos puedes contar de las palmas chilenas en lugares tan lejanos como Singapur? Sí, bueno, Singapur decidió hace unos años transformar su ciudad que se llama Gardens of the City, que es unos jardines y unos emplazamientos de árboles increíbles. Y ahí está el invernadero más grande que hay en el mundo. Ay, qué lindo es. Un ¿Tú elemento conoces todos fantástico. esos lugares? Sí, no todos, Ya. porque Wow. no alcanzaría el tiempo, hay mucho que... Y ahí en este de Singapur hay 16 palmas chilenas, que es el árbol más alto que está en este domo, que es, como te digo, el más grande que hay. Eh, y claro, primero llevaron unas que, ahí hay una curiosidad, que dije, bueno, ¿de a dónde? Esto fue el 2014, ¿de dónde traían esas palmas? Y me dice, ¿sabes que las traemos de Qatar? De Qatar. Y De dije, pero Qatar. sí. Bueno, y ahí justamente hay un francés que tiene un invernadero que abastece a estas grandes eh, O sea, las cuestiones. palmas chilenas llegaron a Qatar y de Qatar lo abastecen. Claro, Que- no, en Qatar tenían un invernadero que tú puedes pedir lo que sea para, no sé, para esta gente que tiene, Claro, los claro. árabes que tienen no sé qué cuestión. Y bueno, pero no era muy grande. Entonces, las últimas que llegaron en el 2018, creo, esas la llevaron de Chile, son realmente ya más grandes, centenarias casi. Y las que están en California, Rodrigo, que se les llama el oro verde. Sí, bueno, la de California, ahí hay una historia muy linda. Mira, es un gringo ya que está cerca de los 90 años y le llamaba la atención que había un motel, un hotel de estos típicos gringos, de Palm Motel, y que salía una palma por el techo de la casa esa. De la construcción, ¿ya? Claro, habían construido la casa, pero por el techo, en la recepción estaba esto. Ya, Y afuera caían en la vereda las semillas, los coquitos, y él empezó a plantarlo. Bueno, él es un botánico, ya. y se ha dedicado su vida a plantar un cerro que tiene 90 palmas chilenas. Él ha hecho el regadío, porque es muy parecido a Chile, con bastantes tiempo seco, gota a gota y una por una, 90 palmas chilenas. Es una obra preciosa, y que el cerrito ahora se llama Chile también. Oye, Rodrigo, ¿y la palma chilena, la araucaria, se dan en estos lugares que estamos hablando? ¿Se dan bien? ¿Se ¿Ya? adaptan bien? Uno podría decir incluso que en lugares se dan mejor. Por ejemplo, en todo lo que es Inglaterra, Irlanda, la araucaria crece muchísimo más rápido. Ahora yo temo que no va a vivir tanto tiempo como acá, Ya. pero porque tiene mayor pluviosidad, hay más agua, entonces crecen más rápido. Sí, ¿Es se dan bien. efectivo que incluso hay araucarias que sobrevivieron a bombardeos en Holanda? Claro, ahí hay una historia muy interesante, que es una ciudad fronteriza y que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, estaban estas araucarias en un parque en la parte más residencial, muy bonito, y la primera parte que bombardearon los alemanes fue esta ciudad. Entonces esta gente quedó sin sus casas y tuvieron que ir a refugiarse ahí a la sombra. Hay como 4 araucarias, se arrinconaron ahí al lado de la araucaria.
Después, más encima, hubo un error de aviones norteamericanos y creyeron que ya era Alemania y volvieron a bombardear ese mismo lugar. Wow. Sí. Y ahí sobrevivieron, y ahí están. Ahí, sí, ahí están, sí, sí. Increíble. Juegan fútbol. Rodrigo, ¿cómo llegan a plantarse 100 arrayanes en el bosque del Milenio? ¿Dónde queda esto? Sí, mira, eso es bien interesante. Así como yo te conté de este gringo en California, en San Luis Obispo, así se llama eso, de California. Hay mucha gente que tiene esta afición. Y justamente esta es una familia, Robinson, de apellido, ¿Ya? también un botánico de Irlanda, muy cerca de Dublín, fanático de los árboles chilenos. Y él decidió que para el cambio del siglo, para el año 2000, se terminó el 31 de diciembre de 1999 y plantó su arrayán número 100. Entonces se llama el Bosque del Milenio. Y así hay muchos. Hay otro que plantó 100 araucarias también. Eso también en Escocia. Ah, Eh, mira. hay una parte del libro que muestra estos personajes que la mayoría son botánicos, ¿ah? O relacionados con esto bien directamente. Y se ve la atracción que les ofrece eso. Bueno, déjenme decirles que hojeando este libro, la verdad es que es fascinante. Como dice Rodrigo, no solo para gente que pueda entender, sino que para cualquier persona común y silvestre, porque tienen historias asociadas, historias que algunas son leyendas, otros mitos, pero cosas que él va contando, que tú vas contando de lugares donde están estos árboles chilenos y que son impresionantes, además con una fotografía maravillosa. Rodrigo, ¿es efectivo que Chile, parte el libro diciendo es una isla biológica con el más alto porcentaje de plantas únicas de Sudamérica? Sí, claro, tiene, por el hecho de estar tan aislado por la cordillera, el desierto, el mar, entonces hay un endemismo muy grande. Entonces, es muy interesante y para los botánicos eso les resulta muy atractivo. ¿Y qué nos puedes contar de esta segunda edición que se viene? ¿Hay algo por ejemplo, ya has visto en algún lugar que te sorprenda, algo que... Hay una historia muy linda, digamos, muy interesante. Por suerte que se hicieron antes. Hay uno, por ejemplo, una palma chilena en Rusia. ¿En Eh, Rusia? y ¿Dónde? en un balneario, eh, justamente era el balneario donde iba, bueno, y también va Putin a ese balneario. Buah, Ah, a los eso nombres soy mal, me acuerdo de la debe ser medio historia. elegante. Sí, sí, sí. ¿Ya? Bueno, y a propósito, mira, qué interesante lo de los rusos, porque otro capítulo sobre los lagos alpinos de Italia, ¿ya? Ahí también hay un ruso que hay una historia muy, muy sabrosa de que era ¿cómo se llama? El embajador ¿Ya? en ese tiempo, ¿Ya? pero se enamora, en Milán, se enamora de una cantante lírica americana no era para el nivel de él, pero él se enamora de ella y deja a su mujer, el zar le pone una cruz y él decide irse a vivir al lago Maggiore y dedicarse a lo que más le gusta, que es tener un criadero de plantas y sobre todo palmeras, y él se enamora de la Yuaea chilensis, la palma chilena, y empieza a vender y regalar también a mucha gente. Y hoy día son todas palmas centenarias, hay muchas villas que tienen estas palmas en el lago Maggiore principalmente y en el lago di Como también. Ay, qué Y lindo. entonces ahí hay una foto muy linda, eso es un lugar muy lindo. Ya, ¿y eso va a estar en la segunda edición? Claro, es uno de los 10 Se capítulos viene. nuevos, porque tenía 60 ¿Sí? capítulos, y ahora hay 10 más. Pero se agregan, se agregan Se a... agregan, se Ah, agregan, perfecto. se agregan Pero, y se actualizan, porque ya. los primeros, por ejemplo, pasan cosas, ¿ah? Los árboles no, a veces se mueren, entonces también está actualizado. Hay algunos que, por ejemplo, ¿Y dónde la gente, dónde el público, todos nosotros los lectores podemos ver tus libros, este libro en especial? mira, tenía muchas ganas de haberlo sacado para final de año, pero no ha sido posible.
porque es un libro caro, o sea, en ¿Ya? el fondo me gusta hacerlo bien, está hecho en lo mejor que se puede hacer, con el mejor tipo de papel, a 6 colores. ¿Ya? Muy- entonces, bueno, es un libro caro y me ha costado, porque Ya. realmente son Está en recursos que tengo espera, que dedicar. está listo, pero a fin de Está año, listo. próximo año, ya. Sí, si no Está este pronto a año, fin de salir. año, sí, sí, quiero sacarlo sí o sí. Y en digital se podrá ver? ¿Tendrás una versión? Hay una versión que está en Amazon, ¿Ya? en Amazon se puede ver, pero claro, la recomiendo solamente a la gente que tiene un Claro. iPad, digamos, porque con Kindle, por ejemplo, no se ven colores y no se pierden. Ah, Pero para. ahí se puede adquirir en Amazon, sí, No, la realmente primera vale. edición. Yo quiero decirles que realmente vale la pena. Ojeé algo de lo que Rodrigo me envió para hacer esta entrevista y la verdad es que es sorprendente y muy entretenido, muy entretenido conocer las historias alrededor de nuestros árboles en el mundo. Muchas gracias, Rodrigo Fernández, por haber conversado con nosotros aquí en el Agro. Ha sido un agrado. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Nos Chao. vemos, nosotros nos vamos a una pausa. Les cuento que Sumitagro es sabiduría milenaria y perfección japonesa, sustentable y nos presenta sus productos Super 50 Prime, tecnología para la reducción de estrés oxidativo, Mamul, fungicida biológico para heridas y podas en frutales y Agrigent Plus, bactericida sistémico. Todos son productos de Sumitagro. Más información pueden encontrar ustedes en sumit-medioagro.com. Ya seguimos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya retornamos al agro, vamos a cambiar de tema porque recientemente el Servicio Agrícola y Ganadero SACA entregó la primera certificación de pipeño a un productor de Guariligüe en la comuna de Coelemu, en la región de Ñuble. Y quien, bueno, se supone que cumplió con todos los estándares exigidos para su denominación. Esto fue celebrado por las distintas autoridades de la zona, también incluso por el director del SAC, José Guajardo Reyes, quien señaló en esa oportunidad que esta clasificación especial del pipeño le permitía su comercialización en igualdad de condiciones que cualquier otra bebida alcohólica producida en nuestro país. Pero resulta que esto generó controversia entre los viñateros del país, quienes acusan profanación y una aberración legal y cultural, dado que se confirmó que por decreto que ya no va a ser catalogado como vino, que ya no alcanza una graduación alcohólica mínima de 11,5 grados establecida por ley. Entonces queremos abordar este tema porque la semana pasada, para ser bien rigurosos, estuvimos conversando con efectivos del SAC, nos explicaron toda esta certificación y ahora queremos conocer cuál es la otra versión. Estamos con Jenny Llanos, presidenta de la Coalición de Viñateros de Chile, para abordar esta polémica que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ya catalogó como polémica media falsa. ¿Es así? Jenny Llanos, ¿cómo estás? Bienvenida al Agro. Hola Verónica, muchas gracias por el espacio. Bueno, lamentable los dichos del ministro, porque la polémica no es nada de falsa, tiene bases técnicas, culturales. Entonces aquí, como digo siempre, lo único falso son las medidas que toma el Ministerio de Agricultura unilateralmente, sin consulta y sin tener una base, porque aquí nosotros, y está en la memoria colectiva de los millones de chilenos por generaciones, que el vino pipeño es un vino y que se conoce simplemente como pipeño. Para nosotros vino pipeño o pipeño es lo mismo y siempre ha tenido, es un vino generoso que puede alcanzar inclusive 17 grados. Entonces no tenemos ningún problema en alcanzar los 11,5 grados que exige la ley, al contrario. Entonces no sabemos de dónde el Ministerio de Agricultura obtuvo la información de que la pequeña agricultura familiar campesina tenía problemas con los grados y en respuesta a esto ellos
Ya, perfecto. Ya, ahí está la polémica entonces, en el fondo, Jenny, que según ustedes, como se ha certificado, deja de ser un vino, ¿no? Y deja de ser pipeño. Deja de Que ser el pequeño. pipeño es un vino, o sea, es como la Coca-Cola o bebida Coca-Cola, o el confort o papel confort, o el vino pajarete Ya. simplemente pajarete, o el vino soleado simplemente asoleado. Entonces, escuchaba al ministro en una entrevista que también decía, no, que, o sea, después que ellos crearon ese adefesio, que no pensaron que nosotros íbamos a reclamar, porque nosotros en definitiva nos dimos cuenta de esto, porque el año pasado ellos llenaron la prensa diciendo que le habían dado una categoría especial al vino pipeño, que lo iban a proteger. Ok, bien, súper. Pero resulta que luego nos enteramos de la letra chica, de que ya no era vino, de que tenía menos de 11.5 y nos enteramos de que hay proyectos financiados por el mismo Estado con enólogos que quieren certificar pipeños de 7 y 8 grados. Y Ya, o eso sea, para nosotros no es pipeño, no es nada. Nuestros productores, porque este es un vino de antaño y ha tenido distintos nombres, y el pipeño, claro, se hizo comúnmente llamado pipeño el vino de los campesinos para diferenciarlo del vino de las cepas francesas que fueron introducidas en el siglo XIX, pero anteriormente estaban las cepas traídas por los españoles. Entonces, para diferenciar estos vinos franceses, de origen francés, con la cepa, los vinos de cepas criollas o españolas, le pusieron pipeño. Y ahí correcto. quedamos como pipeño, porque era la forma típica de cómo se trasladaban estos vinos en pipas, que ahora las pipas son barricas en realidad, Ya, pipas o barricas, ya. ¿ya? Porque Jenny, pipa es lo mismo que barrica. para entender bien, ¿cuáles son las características del pipeño original? A ver, el pipeño está hecho de las cepas traídas por los españoles. Ya Ya, estamos hablando de, por ejemplo, en esta época del 18 se consume mucho pipeño o vino blanco de la cepa Moscatel de Alejandría. ¿Ya? ya, ¿Ya? ya. Entonces, bueno, Pero ¿cuál es la característica? ¿Un vino más dulce? la característica que es un vino natural, sin aditivos, ¿ya? Es un vino generoso, que puede alcanzar alta graduación sin problema, hecho a pequeña escala, que son, como dije anteriormente, de estas primeras cepas plantadas, en donde los viñedos son en cabeza, en el secano costero entre el río Biobío y el Mataquito, ¿ya? Ya. Entonces, es como le digo, es un vino natural, libre, sin intervención de aditivos químicos ni nada, es puro jugo de uva fermentado como se producía a la antigua con técnicas ancestrales. Es Ya. lo que conocen, porque esto no es que los productores hayan ido a estudiar enología a la universidad, nada, ellos lo aprendieron de sus padres, de sus abuelos, ya, Claro, de tradiciones. de Cuéntame una cosa. tradición. Usted ha mencionado que este pipeño es uno de los vinos más cabezones. ¿Ah? ¿Podría explicarnos por qué cree que esta bebida debería seguir siendo considerada vino bajo los estándares actuales? ¿Por qué es un vino? Es un vino. Porque es un vino y nadie le va a quitar eso porque es un vino y porque cumplimos todas las características para ser vino que exige la ley y adicionalmente tenemos estas características que somos un vino sin mucha intervención de aditivos químicos, de cepas especiales, de viñedos especiales, de producción a pequeña escala. Entonces es vino. Ya. Jenny, y entonces, ¿cómo esta resolución va a afectar a los pequeños productores de pipeño y a las tradiciones vitivinícolas que estamos hablando de la región del Maule y Ñuble? Bueno, en realidad esto le pone lápida porque abre la llave para el fraude, abre la llave para que aparezcan los pipeños de 7 grados que nosotros ya sabemos que contienen 50-60% de agua. Entonces aquí se alarga la materia prima con agua y otros aditivos que inclusive como no son rotulados pudiesen inclusive causar daño a la salud y además es un engaño al consumidor porque el consumidor siempre ha estado en su mente que el pipeño es un vino y como vino tiene lo que la ley exige y más las características especiales. Entonces es
como es una aberración cultural. Claro, es que estoy tratando de entender Parece. cuál es la lógica que hay detrás de la autoridad que dice que con esta certificación apoya a los pequeños productores. Y Es que no resulta que usted, sabemos de qué forma, realmente que nos expliquen de qué forma apoyan a los productores, porque la hipótesis de ellos es que lo apoyaban porque decían que habían productores que no daban el grado, Ya. o que no da, pero eso es falso, por lo tanto Ya. se cae la hipótesis y se cae la resolución, claro, y al final se termina certificando un producto que no es, que no es vino. y que no es pipeño tampoco, si el pipeño es igual al vino pipeño, entonces, o sea, ellos, yo no conozco un productor que produzca pipeño o vino pipeño de 7 u 8 grados, Ya. no, excepto, sí sé que se vende pipeño de 7 u 8 precios, es un pipeño adulterado, es un vino adulterado, como los que aparecen ahora en los supermercados, que son vinos de la gran industria de 7 u 8 grados, que en realidad los supermercados los etiquetan, o sea, los supermercados lo venden y lo promocionan como vino, pero la misma etiqueta dice que contiene, que son de 8 grados, que contienen agua, azúcar, saborizante y Ya, otros. ya, y ¿Ya? que lo hacen más suave. Y en ese sentido, por ejemplo, una medida como esta beneficiaría a la industria, a la gran industria vitivinícola, en desmedro de Obviamente, los pequeños. obviamente que sí, y eso es lo que hay detrás de esto, porque lo que se quiere hacer es jugar al empate, es decir, ya, mira, la pequeña agricultura también tiene estos productos de 7 u 8 grados, ¿y por qué no le bajamos por ley los grados a los vinos? Como quiere la industria hace años, porque se ha ido, como dije, aquí el ministerio siempre ha normado para la gran industria, en desmedro de las pymes, en desmedro del consumidor. Entonces, primero dijeron que la pequeña agricultura, que en Chile los vinos daban alto grado y que las fermentaciones se paralizaban, por lo tanto era necesario agregarle agua para bajar el contenido de azúcar, ¿ya? Y así legalizaron agregar agua al vino para diluir el azúcar. Y eso se hizo en 2020, porque antiguamente existía en 2013 también. Entonces, han habido mucha normativa para ir, ¿cómo que se llama? Transformando el producto vino genuino en un sucedáneo. Estamos conversando con Jenny Llanos, presidenta de la Coalición de Viñateros de Chile, para abordar esta problemática. Vamos a separarnos brevemente, Jenny. Le pido que nos espere y seguimos conversando de este tema. A ustedes, recomendarles mantener su cultivo a prueba de heladas con Crioprotect, el antiheladas orgánico certificado por EcoCert. Encuéntralo en crioprotect.cl. Volvemos de inmediato. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro. Estamos conversando telefónicamente con Jenny Llanos, presidenta de la Coalición de Viñateros de Chile. Jenny, bueno, frente a esta situación que hemos descrito en el primer bloque, ¿qué pasos legales o medidas están considerando ustedes ahí en la Coalición de Viñateros para contrarrestar esta decisión del SAC? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros en principio estamos difundiendo esta información porque muchos se creyeron la buena intención del SAC, del Ministerio de Agricultura, que quería darle un lugar especial al vino pipeño, y en realidad no es así. Entonces hay mucha desinformación. Ya. Y ahora eso es lo que nosotros estamos haciendo, la primera parte, de informar lo que realmente está pasando, y por lo mismo agradecemos el espacio para aclarar, porque el Estado con todos sus recursos puede llegar fácilmente a los medios, cosa que los pequeños productores o medianos no tenemos. Entonces ellos pueden decir cualquier cosa. Jenny. Y bueno, hay varias aristas aquí que se pueden tomar, porque aquí ha habido una decisión unilateral. Sí, y queremos conocer a esos productores que
menciona el ministro. Pero que ustedes actualmente- tienen pensado, después de esta parte informativa, de dar a conocer la posición de ustedes y todo, ¿tienen pensado interponer alguna acción legal? Claro, claro, porque aquí hay, como comenté, hay un atropello a un patrimonio inmaterial, hay una apropiación indebida del nombre pipeño que está con el vino pipeño y que ahora lo quieren, o sea, cualquier cosa menos vino pipeño. Claro. Entonces, hay varias aristas que se están analizando, como también vamos a denunciar los pipeños falsos, estos de 8 grados o 9 grados, porque el SAC, en vez de fiscalizar y hacer cumplir a aquellos falsificadores que están produciendo vino pipeño o pipeño de 7 u 8 grados, resulta que ahora lo quiere legalizar, porque eso es en el fondo. Claro, además Jenny, bueno, se da toda esta polémica, justo en la época de fiestas patrias. ¿Cree usted que esto puede impactar esta decisión en la comercialización del pipeño durante justamente las fiestas patrias que se avecinan? Para nosotros es bien bueno que esto se haya dado justo en fiestas patrias para que el consumidor se informe. ¿Ya? Porque bueno, no el pipeño se vende una parte como pipeño y el resto, los pequeños productores, lo venden como vino, bajo Ya. distintas marcas y todo, pero la forma de producir es la misma, es natural. Ya. Entonces, y también esto afecta al consumidor, porque la gran parte de los vinos se compran en los supermercados, en las botillerías. Entonces, en esos supermercados, botillería, hay productos de 8, 9 grados. Ya. Entonces, los consumidores se fijen, que pregunten o se fijen en la etiqueta la graduación alcohólica, y que para que sea vino tiene que ser a lo menos 11.5 Ya, grados. entonces eso es importante porque ahora, dada esta situación, a lo mejor se está comercializando un pipeño que es de menos graduación alcohólica Es falso, es un ya, vino adulterado. entonces, ¿cuál es su recomendación para comprar el buen pipeño? Fijarse en la graduación alcohólica. El fijarse en la graduación alcohólica que sea arriba de 11.5 Claro. grados, comprar lo más cercano al productor, porque una vez que el pipeño sale del productor, el productor ya no es responsable. Ya. Y no sabemos lo que ocurre en la cadena. Claro, claro, y Y la otra recomendación es que no compren esos vinos dulces, esos vinos, porque compren mejor un vino genuino de 11, 12, 13 grados y ustedes mismos le añaden el azúcar o las frutas, porque ya. es más sano. Ya, ¿por Es qué, mucho Jenny? más Porque sano. los otros pueden tener aditivos. Que no son rotulados y que pueden Ya. causar daño, y como no hay ningún control, y además de estar pagando algo que no corresponde, y además están muy diluidos en agua. Ya, correcto. Nos queda clarísimo. ¿Qué rol, a su juicio, debe tener el Estado en la protección de productos tradicionales como el pipeño? Bueno, es un rol fundamental, porque primero que nada el vino pipeño o pipeño debería tener una denominación de origen y estar claritamente especificado lo que es pipeño o vino pipeño, de dónde viene, cómo se produce, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido no hay absolutamente nada. Aquí, a diferencia en Europa, se protege, por ejemplo, la denominación de origen champán, y nadie más en el mundo puede producir champán. Y para producir champán hay toda una reglamentación en cuanto a la zona, en cuanto a la forma de producción, en cuanto al manejo de los viñedos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en Chile es todo, cuando nos conviene nos comparamos con Europa, y cuando no, no. O Ya, sea, ¿el nos comparamos. pipeño no tiene denominación de origen? No tiene denominación de origen. No, formalmente, si uno busca en la normativa, exceptuando ahora esta resolución, Claro. uno busca en la normativa algún decreto que diga vino pipeño, no existe. No existe, Busca pero la con esta regla- resolución, claro, pero esta resolución a nosotros nos daña, no nos sirve. Cuando Esta usted, resolución cuando juega usted, totalmente al contrario.
Cuando usted dice a nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Cuántos viñateros? ¿Cuántos Nos- productores? nosotros, por ejemplo, aquí en Ñuble tenemos una asociación gremial que agrupa a comités de viñateros, a comités campesinos de ¿Ya? viñateros, donde ¿Ya? tenemos comités de 300 productores, de 200 productores. Ya. Entonces aquí en el Valle del Itata estamos hablando que somos unos 6.449 productores, porque aquí no solamente el que produce el vino está siendo perjudicado, sino que también toda la producción de uva, porque si reemplazan la uva por agua, o si dicen que la uva es tan mala calidad que no da el grado, obviamente degradan Claro. todo el sector. Oiga, Ese es Jenny, para terminar, dígame, ¿qué medida sugiere usted para promover y proteger el pipeño? Usted mencionaba como ejemplos como Europa. Entonces, ¿qué medidas podría sugerir usted lo para primero, promover, para proteger el pequeño, lo, el lo, pipeño en el mercado, tanto local como internacional, Jenny? lo primero es derogar la resolución. Ya, Ya. Lo partamos por primero ahí. es derogar la resolución y no seguir dando excusas burdas, Ya. ya, porque el que explica se complica y algo que no tiene asidero técnico, cultural, histórico ni legal no es posible explicar, ya. Y lo segundo es trabajar en serio en darle una denominación de origen, así como la tiene el vino asoleado, así como la tiene el pisco, ¿ya? Al pipeño. Vino pipeño o pipeño, que es lo mismo para nosotros, ¿ya? Y obviamente controlar o fiscalizar toda la adulteración que hay o la venta y promoción de vinos falsos, porque todo lo que se venda que no es vino nos afecta también al pipeño, porque en vez del consumidor estar consumiendo vino pipeño genuino o vino genuino de cualquier especie, está yendo a los supermercados a comprarse esos productos que ellos creen que es vino, Sí, pero claro. no es vino. Jenny, nos ha quedado clarísima su postura, le quiero agradecer porque también nosotros, así como dimos a conocer la información la semana pasada y tuvimos una parte, ahora quisimos conocer el otro lado. Jenny Llanos, presidenta de la Coalición de Viñateros de Chile, muy amable, ¿qué quiere que le diga? Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias por Hasta el espacio. hasta luego y felices fiestas patrias. Igualmente. Nos vamos a una pausa nosotros. En Vivero Los Olmos tienen disponibilidad de avellanos a raíz desnuda y de origen laboratorio, vitro de las variedades Gifoni y Barcelona. Contáctalos al, ojo, 72, anoten, 72-7271-2249. Lo repito, 72-7271-2249 o visita su sitio web. Vivero Los Olmos, innovación, tecnología y trayectoria al servicio de la agricultura chilena. Ya volvemos. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso en el día de hoy con nuestro último entrevistado. Seguimos hablando de las fiestas patrias, pero esta vez enfocándonos en las tradiciones que forman parte esencial, ¿verdad?, de nuestra identidad como país. Chile es un país de profundas raíces agrícolas y ganaderas donde las costumbres del campo tienen un lugar central en nuestras celebraciones patrias. Bueno, la cueca, los asados, el rodeo, las festividades, las zonas rurales nos conectan con lo más auténtico de nuestra historia. Para hablar de estas tradiciones, su importancia, estamos con Andrés Montero, agricultor, ganadero, jinete, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y un hombre profundamente ligado a las tradiciones del campo. Andrés, gracias por acompañarnos. Bienvenido al Agro. Gracias, Verónica. Una corrección. Solamente fui director de la SNA, no presidente. Ah, ya, bueno, pero fui vicepresidente de SNA Educa, que son los colegios de la SNA a través de todo Chile, así que muy ya, orgulloso. perfecto. Ya, Así perfecto. es. Entonces, director de la Sociedad Nacional de Agricultura, exdirector. Así es. Andrés, bueno, queremos saber desde su perspectiva cómo
han evolucionado, a ver un poquito mirando hacia atrás, viendo la época en que estamos, cómo han cambiado, cómo han evolucionado las celebraciones de fiestas patrias en el mundo rural y cómo se están preservando nuestras tradiciones, si es que es así. Bueno, mira, esto ha sido un periodo con altos y bajos, porque creo que hace unos 3 o 4 años como que nos perdimos un poquito y como que nos olvidamos de que éramos chilenos, que teníamos una bandera en todo el país, que teníamos un idioma común, que teníamos nuestro baile nacional, teníamos nuestro rodeo chileno, porque hubo algunas personas, afortunadamente no la mayoría, que empezaron a cuestionar un poquito esto de la identidad de Chile, de dónde venimos y para dónde vamos. Y yo creo que hoy día estamos en un buen pie porque se ha rescatado mucho, se han rescatado las cabalgatas, se ha rescatado la bandera, se ha rescatado la música y muchas cosas que creo que al final del día a los chilenos le importa en el fondo de su corazón. ¿Mm? Ya, se está volviendo a rescatar eso. ¿Por qué se había perdido? Mira, se había perdido porque eso tiene que ver también con un discurso político medio ajeno a nuestra realidad, que tenía que ver con este cuento de la plurinacionalidad, de la multiculturalidad y todos estos conceptos que se empezaron a meter en el consciente colectivo. Te fijas de que ya la bandera chilena era una más y eso es algo que no puede ser. Entonces, yo creo que eso es un tema que tenemos que cuidar nuestras tradiciones, porque debemos recordar también que a Chile han llegado 2 millones de inmigrantes. Y no porque hayan llegado 2 millones de inmigrantes, nosotros ahora vamos a empezar a bailar bailes venezolanos o bailes de otros países. Lo que tienen que hacer es los venezolanos aprender a bailar cueca y ellos tienen que aprender a Claro, respetar nuestra bandera y aprender a ellos comer pastel. adaptarse, ¿no? Exactamente, aprender a comer pastel de choclo, empanadas, y no nosotros adaptarnos a la cultura de ellos. Te fijas, eso es algo muy importante, lo que tú ves en Sí, claro. Estados Unidos. Estados Unidos es un país que acoge gente de todo el mundo, pero al final son todos gringos. Entonces creo que tenemos que luchar por eso. ¿Mm? Andrés, ¿y por qué es importante mantener las tradiciones, preservar la historia? Mira, porque creo que los ciudadanos nunca deben olvidar de dónde vienen. Nosotros venimos somos un país mestizo, tenemos un origen mucho español, llegó el idioma, llegó la religión, llegó la guitarra, llegaron los caballos. ¿Cómo nos vamos a olvidar de que los caballos los trajeron los conquistadores españoles? Los caballos no es que estuvieran Sí, aquí, te fijas, sí, y sí. la guitarra también. Entonces, tenemos que recordar nuestro origen, estar orgullosos de nuestro origen. Después vino toda esta mixtura de raza entre el pueblo mapuche, otros pueblos originarios, los españoles, y al final somos todos chilenos. Eso es lo que no podemos olvidar, ¿eh? Y tenemos que respetar a nuestros padres de la patria, a todos ellos que dieron su vida en tantas batallas, y a veces eso en los colegios se está enseñando poco. Ya que menciona el caballo como jinete, ¿qué importancia tiene el rodeo, por ejemplo? El rodeo, la tradición rural chilena, la cueca tan vinculada con este deporte nuestro. Bueno, mira, el rodeo es un deporte que es muy masivo. La gente a veces en las ciudades cree que el deporte del rodeo lo practican unos pocos guasos locos por ahí y están muy perdidos. Hay medialunas desde Arica hasta Tierra del Fuego. Es un deporte que acoge a la familia, que se practica prácticamente durante todo el año, y que tiene todo un entorno. No es solo el estar ahí en la medialuna, tres, cuatro tajadas. No, no, no. Es la música, Claro, el folclore, la artesanía, la manta, el vestuario, todo eso es lo que exacto. acompaña a la fiesta. Sí, ¿Mm? es verdad, es tan bonito y de hecho ahora para el 18 también se vuelven a correr muchos, ¿no? ¿Rodeo? Por supuesto, hay mucho rodeo en todos los pueblos medianos, ciudades en el sur y en el centro, en todas partes hay rodeos para el 18. Andrés, y usted que recorre el país y que va hacia el sur también, ¿cómo ve que ha cambiado la manera en que se celebran las fiestas patrias hoy en día? Por ejemplo, en las zonas rurales de nuestro país. Bueno, yo me preocupo a veces un poquito cuando voy a algunos lugares y estamos escuchando cumbia o mexicanas, digamos. Tenemos que escuchar música chilena, nuestras tonadas chilenas, recuperar la cueca, el tratar de vestirse de guaso durante las fiestas.
y no volver atrás. Yo creo que hay algunos cambios que tienen que ver también con la alimentación, por lo mismo que te explicaba antes. Te fijas, en la medida que llegan extranjeros, entonces se empiezan a comer arepas en las medialunas. Esa cuestión no tiene nada que ver, digamos. Nosotros tenemos que resguardar y cuidar eso, porque es lo que al final es la identidad de nuestro país. Y nosotros somos chilenos, no somos este cuento de la patria grande latinoamericana, que son puras pamplinas. Nosotros somos chilenos. Andrés, tiene que ver ahí, delante usted mencionó, dijo, se enseña poco en los colegios. Esto de rescatar las tradiciones, de enseñar, ¿tiene que haber una base más importante desde allí? Por supuesto, yo creo que aquí Prevención. se han perdido los temas importantes que se le enseñan a los alumnos desde los cursos más pequeños, empezando por la historia de Chile. Mm. ¿Qué es lo que fueron nuestras batallas, nuestros Nuestros héroes de la héroes. patria, la Mm. batalla de Maipú, que Chacabuco, que Cancha Rayá, que la toma de Lima? Nosotros tenemos que enseñarle a los niños qué pasó con nuestro país. Entonces hoy día los programas educacionales han derivado a una pila de cuestiones, que el género, que la inclusión, que el lenguaje inclusivo, una cantidad de cosas que a los niños chicos no son temas. Entonces ahí hay que reforzar, yo creo, los planes curriculares, pero eso viene mucho desde el Ministerio de Educación. Si en el Claro. Ministerio de Educación ellos tienen una ideología distinta, estamos hasta las masas. Ya, y está sucediendo, digamos. Pero obviamente si tenemos no quiero entrar en política contingente, pero digamos que las autoridades que dirigen el Ministerio de Educación no digamos precisamente que son patriotas de Chile unitario, ¿ah? Entonces eso es un tema que está ahí y que tendrá que cambiar cuando cambien las autoridades. Con la experiencia que usted tiene como agricultor, ganadero, conocedor, ¿qué costumbres tradicionales del campo chileno deberían destacarse más durante estas festividades? Bueno, yo creo que es muy importante el respeto primero por nuestra tierra, el que no podemos abandonarla, no podemos irnos todos a vivir a las ciudades, tenemos que quedarnos en los campos, quedarnos en los pueblos y en esos lugares cuidar la arquitectura, por ejemplo. Este es un tema súper interesante. Uno ve que en Chiloé las iglesias históricas se están cayendo por falta de mantención. La zona central, entre los terremotos, los incendios, cuántos lindos casas de campo se han destruido. La reforma agraria lamentablemente jugó un rol muy negativo en este sentido, en esa época que muchas casas de campo quedaron botadas y ahí entonces la arquitectura me parece muy importante, la música me parece muy importante. Y todos estos juegos tradicionales en torno a Chile, que el trompo, que las carreras del sacao, que el palo encebado, La que los rayuela, la volantines, la rayuela. rayuela, los volantines, todas esas cosas. O sea, le mando un saludo a mi amigo del Club de Rayuela y Hierbas Buenas. En la plaza de Hierbas Buenas hay un club de rayuela y uno va para allá y ahí están los viejos jugando rayuela con unos los que se tiran ahí, que son grandes, pesados, de 1 kilo, precioso, precioso. O sea, esas cosas hay que cuidarlas. ¿Mm? Estamos conversando con Andrés Montero, agricultor, escritor, ¿qué más? Pero una cantidad de cosas. Yo creo que le falta Bueno, tiempo. he hecho hartas cosas en mi vida, la verdad que Le estoy falta más tiempo. viejo, me levanto temprano y hago hartas cosas al día. ¿Mm? Andrés, vamos a hacer una pequeñísima pausa, seguimos conversando de inmediato. Maniplex Bemolia, haz que tu huerto sea la envidia del sector con una gestión inteligente de la caída de las hojas. Elegir Sumitomo Chemical es una cuestión de filosofía. Volvemos de inmediato con la última parte del programa. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en el Agro, conversando con Andrés Montero, ingeniero comercial, agricultor, ganadero, escritor, jinete, en fin. Andrés, fíjese que en la última parte, antes de irnos a la pausa, usted le mandó un saludo a su amigo ahí en Hierbas Buenas. ¿Ah? Exactamente. Ya, espérese, po, porque dijo, y ahí están los viejos jugando rayos. Es que me detuve en eso, porque me quedé pensando en eso.
los viejos manteniendo las tradiciones. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿O tenemos que traspasarle esa vivencia a los jóvenes? ¿Falta eso? ¿Qué Claro, responsabilidad tienen los viejos, pues, Andrés? súper importante. Lo que pasa es que hoy día la juventud está muy pegada al celular todo el día y noche. Se levantan tarde, se acuestan tarde y muchas veces todo lo que significa el mundo rural no lo encuentran tan atractivo. Entonces, no solo en la zona central, yo lo viví personalmente a través de todo mi viaje a caballo por Chile, que tenía muchos dueños de campos, de parcelas, de campos medianos que estaban preocupados porque los hijos se iban a la ciudad y no querían hacerse cargo. Entonces, yo vuelvo a un lema argentino que aparece ahí en la rural de Palermo y que siempre se menciona, que la tierra sufre si la abandonamos. Entonces, no podemos abandonar la tierra, no podemos dejar de hacer soberanía en los distintos lugares de Chile. Claro, Y para claro. eso los padres tienen que motivar a los hijos y los hijos también tienen que tomar la responsabilidad de tomar la posta de sus papás y de sus abuelos. Sí, ahí hay responsabilidad de todos. Y en ese sentido, qué pena, pero ¿ve usted que el desarrollo tecnológico de alguna manera ha impactado las tradiciones del campo chileno? En cierta medida sí, aunque también por otro lado ha Ha ayudado a ayudado, unirnos. a la agricultura. Por ejemplo, yo estuve hace 3 semanas atrás, me llegó, ¿no es cierto?, por un grupo que estoy involucrado, una cabalgata en Melipilla. Habían 340 jinetes. Me invitaron a esa 340. cabalgata. Pero no pude ir, Impresionante. no pude ir. Camino, camino a Rapel, Sí, en un campo maravilloso, un el, asado, todo el mundo feliz. Después sí, hubo jura de caballo y potro. precioso. Una Sí, cosa emocionante. Y eso próximo se año está voy. repitiendo. Se está repitiendo. Esta era la novena cabalgata. Y también hay otra en Santo Domingo. Se han hecho muchas cabalgatas. Qué También lindo. está surgiendo el turismo ecuestre rural, en muchas Turismo partes. cueste rural, ¿cómo es eso? Ecuestre. Claro, vienen gente que quiere hacer una cabalgata por 2, 3, 4, 5 días y hay mucha gente que está organizando estas cabalgatas en distintas partes. A mí me convidaron hace poco una en Ralún, como una semana, entre el lago Todos los Santos y el lago y el seno Reloncaví, la familia Velázquez, que son varios hermanos, y en muchas partes de Chile se están organizando estas cabalgatas también en el lago General Carrera, entre Chile Chico y Guadal, incluso en la isla de Navarino. Hay un gran Increíble. patriota, Nelson Guemel, que tiene sus caballos y que uno puede ir a Navarino, se contacta con él y recorre la isla a caballo. Es una Ay, cosa qué lindo fantástica. debe ser eso, en un escenario mágico. Y André, bueno, hablábamos de la tecnología, por una parte, claro, toda la agricultura, ¿verdad? Ha sido muy importante el desarrollo, pero por otra parte, me gustaría preguntarle cómo usted ve el equilibrio justamente entre la modernización del sector agrícola y la preservación de estas tradiciones. Bueno, y yo creo que está muy arraigado en el hombre de campo y la mujer de campo chileno en las tradiciones, porque uno lo ve, aunque se ha llenado la zona central de plantaciones de distintas especies, de distintos, que cerezos, que uva de mesa, etcétera. Ha cambiado la fisonomía del paisaje en la zona central, pero uno ve que los encargados de los packing, los encargados de los huertos, todos tienen su caballito en algún lugar y eso no lo sueltan. Las cacerías de liebre en Colchagua continúan, con perros galgos. Eso hay un mundo tremendo que es como submarineado, Sí, pero que sí, existe, que sí. no se va. Y si uno va a esas localidades, parece otro mundo. ¿Ah? Es una cosa fabulosa. Por eso que a mí, por ejemplo, me preocupa como un elemento contrario a nuestras tradiciones esto que se celebre Halloween. Ah, Es una bueno, cosa, es una cosa terrible. Las grandes tiendas, con tal de vender, sí. inventan Halloween, entonces pasan por las casas pidiendo dulce. Una cuestión que en Chile no tiene nada que ver. Esa Nada que cuestión ver. no se puede prohibir porque cada uno hace lo que quiere, pero uno debería enseñarle a los hijos, oiga, Halloween no. O sea, yo nunca en mi casa le incentivé eso a mi hijo porque no corresponde. Claro. ¿Mm? Hablemos de usted, pues entonces déjeme contarle que partimos este programa hablando de comidas, preparaciones típicas chilenas. Quiero preguntarle cuál es su plato favorito en fiestas patrias y qué historia o tradición tiene asociada a eso.
Bueno, la verdad que yo hago mucho deporte y tengo un apetito terrible, entonces es complicada la elección, pero yo soy un gran admirador del bestialo pobre, y ojalá con hartas cosas, Ya, incluso con zapallo frito, que a veces no le ponen, obviamente bien papas fritas, pesadito. zapallo frito, Ya, cebolla frita, 2 huevos fritos y todo papas frito. fritas grande. Eso es para mí fabuloso. Ahora, otra cosa, en los vinos, hay de todo tipo de vino, Sí. pero puedo pasar un aviso, ¿no? A ver. Eh, lo que pasa es que hay una cepa que en Chile es de mi tierra, de la séptima región, cauquenina, del secano costero, y resulta que hay unas viñas ahí que han tratado de reservar, de preservar. Hay el Cariñán, que es una variedad, Ah, que sí. una cepa que no es muy conocida, pero para esta época del año, fantástico, fantástico. Y hay algunas viñas que todavía la mantienen, ¿ah? Hoy Y por supuesto, estábamos hablando recién con Jenny Llano ahí del Ñuble con toda la polémica que hay con el pipeño, po. claro, hay algo hay que hacer porque no se puede olvidar eso. No se Mm. puede, esas Que parte, son vides, sí, po. parte del patrimonio, vides antiguas. Podrá ser, claro, porque vamos a tener que, a lo mejor no vamos a exportar pipeños a los mejores paladares de Europa, pero como una variedad que nosotros queramos tener, ¿por qué no? Y mantener. Andrés, usted decía que hace mucho deporte. ¿Alguna cabalgata en mira? Sí, tenemos varias cabalgatas en la mira. Yo estoy ¿En siempre serio? pensando, bueno, hay varias noticias. Estamos planificando una cabalgata aquí desde la quinta región a La Serena. No es mucho, son como 10 días. Yo digo que no es mucho porque yo me acostumbré a unas cabalgatas un poco más largas. Eso estoy pensándolo para planificarlo. Y también, bueno, durante el verano estoy haciendo cabalgatas permanentemente, 2, 3 días, pero la más larga va a ser esa. ¿M? Y lo otro lindo es que estamos planificando ir con la escuadra Palmas de Peñaflor, Ay, qué linda. a participar en la Rural de Buenos Aires el próximo año. Es una fiesta muy bonita del campo argentino, y la idea es ir nosotros a saludar al campo argentino con nuestros caballos chilenos. Esa es Ay, la qué idea. bonito. Y a propósito de Sí, salir afuera, por ejemplo, con la escuadra, Las Palmas de Peñaflor, fuera de Chile, es importante también, Andrés, esta imagen nacional del folclore nacional, por ejemplo, en las embajadas. Falta también fuera de Chile que los chilenos también sean más, en ese sentido, como sí, perseverante sí. en manifestar nuestras tradiciones. Un gran punto. Lo malo, y que acá se ha confundido la cultura con la política. Entonces, nuestras embajadas muchas veces, por instrucciones del propio ministerio, andan preocupados ¿de qué? De la memoria, de los exiliados, del golpe militar, de puras cosas que dividen, en vez de concentrarse en promover un folclore transversal. ¿Ah? El folclore no es solamente la canción de protesta de los 60, no, 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 hemos tenido de todo tipo, y eso hay que ser muy inclusivo, que les encanta la palabra inclusivo. Entonces en la cultura también hay que ser inclusivo. Entonces yo creo que las embajadas tienen un rol de que las actividades culturales que desarrollen son para que representen a todo Chile, no a un grupo minoritario. Entonces creo que es un punto muy interesante el que han mencionado. Yo le hago un llamado a las autoridades a que no Claro, dividan a Chile afuera. claro, porque son las embajadas nuestro punto de visibilización afuera y de Claro, presencia en el extranjero. Entonces, ojalá tuviéramos todos una misma imagen, un mismo país, ¿verdad? claro. Podríamos Falta todos, unión. falta unión. En qué estamos, Andrés, para terminar y como mensaje de Fiestas Patrias? ¿Qué reflexión hace respecto del momento en que está nuestro país? Bueno, yo quiero decir de que primero, y no nos olvidemos, tenemos un lindo país. Este es un país precioso. Yo he viajado por todas partes del mundo y este es un país fabuloso. Tenemos todos los climas, tenemos todos los productos del campo, tenemos playas, tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos calor, tenemos frío. Extraordinario. Primero, sentirse orgulloso de ser chileno, importante. Y cuidar nuestro país, no decir aquí las cosas andan mal, me voy a vivir a otro lado. No, no, no. Hay que quedarse aquí,
hay que involucrarse, hay que participar, hay que organizar actividades así en que todos nos sentamos representados. Hay que poner la bandera chilena desde ya. Yo la pongo todo el mes de Todo septiembre septiembre, claro. y si me vienen a pasar una multa, que sea, me da lo mismo, me la pago, pero en septiembre completo, bandera chilena, orgulloso de ser chileno y evitar la división y el odio, hablar de cosas que nos unen. Eso creo que es muy importante en esta época del año. Y una invitación a los inmigrantes que se han quedado en Chile, a los legales, porque los ilegales tienen que irse, a los legales a que se suben a Chile, que no nos impongan sus propias cosas, sino que se acostumbren a querer a nuestro país, a querer nuestra música, a querer nuestra comida. Eso es lo importante para que realmente se integren en la sociedad, porque si no van a terminar siendo un grupo aislado como pasa en Inglaterra o en Francia, en que parte en París que uno llega y no es Francia, es otro país. Entonces aquí que compartan con todo y nosotros compartamos con ellos. Eso es muy importante. Nosotros los acogemos. Andrés Montero, muchas gracias por haber conversado con nosotros en el Agro. Me encantan estas conversaciones siempre en esta época del año. Muy amable y buen fin de semana y buenas fiestas patrias también. Igualmente, feliz 18 a todos los auditores de nuestra gran Radio Agricultura. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Y vamos a terminar el programa de hoy con un mensaje de nuestro auspiciador Agrosi. Atención, agricultores, Agrosi, el brazo agroindustrial de Carosi, los invita a sumarse al nuevo periodo de contratación de tomate agroindustrial 2024-2025. Juntos sigamos llevando el campo chileno al mundo. No dejes pasar esta oportunidad. Llama al más 569-9949-5101 o visita agrosi.cl y regístrate en la sección de contacto. Agrosi, más de 30 años junto a nuestros agricultores desarrollando el campo chileno. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Summit Agro, sabiduría milenaria y perfección japonesa sustentable. Las mejores soluciones para tus cultivos. Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas y espero más rendimiento por hectárea con Intelligence. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Sapca Parragués.